Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, la continuación del primer libro de Samuel. Y bueno, pues vamos a atender el día de hoy del capítulo 15 en adelante, hasta donde Dios nos permita avanzar, ¿verdad? Bueno, pues comentando realmente cómo de alguna manera, se divide un poquito el capítulo 15 de este libro. Vemos que del versículo 1 al 9, Saúl es enviado a destruir a Amalek. Del versículo 10 al 23, Saúl se excusa y se elogia a sí mismo. Del versículo 24 al 31, vemos la humillación imperfecta de Saúl. Y de los versículos 32 al 35, se nos relata acerca de la muerte de Agag y cómo es separado Samuel de Saúl. Saúl y Samuel se separan y bueno, Dios manda a Samuel a otro tipo de actividades, ¿verdad? Y justamente lo vamos a ver ya en el capítulo 16. Bueno, entonces tomando del capítulo 1 al 9, cómo Saúl es enviado a destruir a Amalek. Fíjense que esta sentencia condenatoria contra los amalecitas pues ya había sido dictada mucho antes. Y vemos cómo Dios, ¿verdad?, cumple todas sus sentencias en el tiempo perfecto de Él, no de nosotros. Dios lo había hecho ahí en Éxodo 17:14 y dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, si nos damos cuenta, ahí Dios ya había hecho una sentencia muy fuerte en contra de los amalecitas. El declarar el raer, ¿verdad?, a toda la descendencia era que simplemente no habría más. Se tendría que hacer un exterminio total de este pueblo. También se recuerda allí en Deuteronomio capítulo 25, versículo 19. Pero curiosamente, pues esta sentencia no se había ejecutado mientras no llenaran la medida de sus pecados. Y es por eso que nosotros vemos cómo Dios pues ejecuta sus planes en un tiempo perfecto. Ustedes y yo nunca nos pudiéramos haber imaginado la fecha o el tiempo en el que los amalecitas hubieran ya llenado, ¿verdad?, el vaso para efecto de que Dios ejecutara propiamente esa sentencia. Nosotros podemos estar 100% seguros, mis amados, que el justo Señor nunca va a hacer injusticia a nadie. Entonces, también vemos allí, ¿verdad?, cómo el recuerdo de la amabilidad de los antepasados de los ceneos favoreció a los israelitas en un momento dado. Y bueno, el rey Saúl les hace la observación de que se salieran porque iban a arrasar con todo ese pueblo. Esto de haber sido amables con los israelitas tiempo atrás fue en la época en que Dios estaba castigando las injurias perpetradas por los amalecitas. Y pues él tendió a vindicar la justicia de Dios en esta dispensación. O sea, Saúl vindicó la justicia de Dios al hacer que los ceneos salieran del territorio de los amalecitas, porque pues vendría el juicio de Dios y obviamente iba a ser un arrasar con todo esto. Bueno, quiero decirles que es muy peligroso y debemos de tener consideración de lo que sucedió entre los ceneos y los amalecitas. Es muy peligroso ser hallado en compañía de los enemigos de Dios, mis amados. Por eso nosotros debemos de tomar en consideración de no ser tibios, o ser fríos o calientes. ¿Ah? Si realmente vamos a estar en las filas del ejército de Jehová, pues ponernos en ese punto y hacer a un lado todas las amistades con los enemigos de Dios. Y pues esto debe ser un interés personal para nosotros, apartarnos de todo ese tipo de situaciones. No sea que verdaderamente participemos de sus pecados y de las consecuencias de sus pecados. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, así nos lo dice. Entonces, fíjense bien, el mandamiento había sido muy expreso y había
sido una prueba para la obediencia de Saúl. Su conducta evidentemente era el efecto de un espíritu orgulloso y rebelde. Él solamente quiso destruir la basura, lo que poco servía. Recuerden lo que sucede en este pasaje. Saúl invade propiamente al territorio de los amalecitas y Dios le había ordenado que exterminara todo lo que había ahí. Animales y personas, bebés, todo mundo tenía que ser destruido completamente. Pero desgraciadamente la soberbia, el orgullo, la rebeldía de Saúl, pues simplemente lo llevó a hacer parcial esta obediencia. Y recuerden lo que comentábamos el día de ayer, una obediencia a medias, mis amados hermanos, es rebeldía y es pecado a final de cuentas. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios solamente en lo que nosotros consideramos que debemos y que es correcto para nosotros y lo demás lo hacemos a un lado, eso se llama rebeldía. Y bueno, vemos cómo de lo destruido pues fue sacrificado a la justicia de Dios. Pero curiosamente, pues obvio que a Dios nunca le vamos a ganar, no le vamos a dar la vuelta. Él sabe perfectamente bien todo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, viene una condición del versículo 10 al 23, en donde Saúl se excusa, ¿verdad? Y pues también hace algo bien, pues, crítico. Se autoelogia. Vemos aquí el arrepentimiento, que el arrepentimiento de Dios no es un cambio de propósito, mis amados, como en nuestro caso. Nosotros venimos a tener misericordia de Dios por el arrepentimiento que hicimos y pues nuestro caso propiamente es un cambio de rumbo, de propósito. Antes ustedes y yo íbamos al infierno directamente, íbamos a la muerte espiritual eterna. Pero pues Dios en su misericordia, ¿verdad? Al arrepentirnos, pues nos provocó a un cambio del propósito, de ese objetivo que llevábamos de irnos a la muerte eterna. El Señor nos permite reivindicar, tener un cambio en nuestra existencia y pues simplemente venir a la vida eterna. El cambio estuvo en Saúl, porque él dejó de seguirlo, dice la palabra de Dios. Por eso hizo de Dios su enemigo. Fíjense hasta dónde podemos llegar cuando nosotros tenemos cambios de actitud o en su defecto abandonamos el camino de Dios por ir en pos de cualquier otra cosa. Llámese trabajo, llámese situaciones en donde nosotros empezamos a hacer a un lado a Dios y empezamos a idolatrar pues eso por lo que estamos siguiendo. Bueno, justamente esto hizo Saúl, fue en pos de su arrogancia, en pos de su autoelogio, ¿verdad? Y pues ahí hubo un cambio en cuanto a la condición de la presencia de Dios en su vida. Y pues Saúl se hizo enemigo de Dios. Samuel se pasó toda una noche rogando por Saúl. Fíjense, aún en nuestros fallos siempre va a haber una persona o un grupo de personas que estén en intercesión por nosotros. Déjame decirte que cuando tú empiezas a alejarte de la palabra de Dios, alejarte de los caminos de Dios, ten por seguro que hay personas que están orando porque tú te reivindiques con Dios, porque tú tengas un arrepentimiento y regreses a los caminos de Dios. Recuerden que el profeta Samuel justamente llegó cuando él escuchó los balidos y los bramidos de las vacas, de los carneros que tenía ahí Saúl, y le dice, ¿qué es lo que pasó? Dios te dio una orden muy específica. ¿Qué fue lo que sucedió? No, es que el pueblo, ¿verdad? El pueblo fue el que trajo esto para ofrecérselo a tu Dios. Y fíjense cómo las palabras muchas veces cuando las entonamos, cuando le ponemos ese tinte, pues tal pareciera que está haciendo algo correctísimo Saúl, pero a la verdad, mis amados, está desobedeciendo.
y simplemente él quiso de alguna manera, ¿cómo se llama? eh, excusarse ante lo que había hecho equivocadamente. El cambio estuvo realmente en Saúl, fíjense bien. Entonces, el rechazo de los pecadores, como lo hizo Saúl, pues es tristeza para los creyentes. Muchas ocasiones vemos con mucha tristeza cómo personas, hermanos que estaban en activo en los quehaceres del Señor, pues desgraciadamente vienen en una condición de cambiar su método, de cambiar su rumbo y desviarse del camino del Señor. Y pues es una tristeza para nosotros, ¿verdad? Honestamente podemos reconocer que Dios no se deleita en su muerte espiritual, su muerte eterna, y pues nosotros tampoco, ¿verdad? Saúl se jacta de su obediencia ante Samuel, como les digo, y le dice, oye, pues hasta trajimos lo mejor de la vacada, lo mejor de los carneros, para ofrecérselo pero era bien puntualizante, para ofrecérselo a tu Dios. ¿Ah? Entonces, fíjense bien cómo es que los pecadores, pues normalmente piensan de esta manera, se autojustifican, pretenden que con su palabrería puedan quedar bien delante de Dios, delante del hombre, y pretenden que con este tipo de actitud de autojustificación, pues escaparán del juicio del Señor. Nosotros, mis amados hermanos, sabemos que Dios es un Dios justo y que además Él es omnisciente. A Él no le podemos ocultar ni siquiera las intenciones de nuestro corazón. Fíjense bien cómo el ruido del ganado, como el moho de la plata, atestiguó en contra de Saúl. Y muchos, honestamente, se ufanan, se enorgullecen de obedecer, entre comillas, los mandamientos de Dios. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué significa su contemporización con la carne? ¿Qué significa el hecho de que todavía estemos tratando de deleitar a nuestra carne? ¿Qué significa el hacernos a una con el mundo que desecha los preceptos de Dios? ¿Qué significa entonces el estar tratando de unir un espíritu irritable y perverso con un espíritu apacible que Dios nos da? O sea, tener un yugo desigual. ¿Qué significa entonces la negligencia de los deberes santos que verdaderamente atestiguan hasta en nuestra contra cuando no hacemos lo que nos corresponde? Entonces podemos ver ahí que el mal es raíz, el mal de todo esto es raíz del amor por el dinero, por las posesiones, por lo que el mundo ofrece. Y debemos notar claramente cuál es la gravedad del pecado, mis amados. Observar qué es lo que por sobre toda cosa lo hace malo ante los ojos del Señor. Debemos notar que es la desobediencia. El hecho de que hagamos las cosas a medias, como les vuelvo a repetir, es no obedecer a Dios. Es rebeldía. Entonces, ¿cómo le dice el profeta Samuel al rey Saúl? No obedeciste la voz del Señor. Y eso fue lo que acarreó el hecho de que Saúl se convirtiera en enemigo de Dios. Miren, el corazón carnal, el corazón del hombre, es engañoso. Así lo vimos en el corazón de Saúl. Él piensa excusarse de los mandamientos de Dios por lo que a ellos más le agrada. O sea, él quería tener lo que Dios no le había dado. Y cuesta convencer a los hijos de desobediencia, ¿verdad? Que lo que están haciendo no es lo correcto. Pero, amados, la obediencia humilde, la obediencia sincera, la obediencia consciente a la voluntad de Dios, siempre va a ser más placentera y aceptable para Él que todos los holocaustos y sacrificios. Por eso, la declaración de Dios a través del profeta Samuel le dice a Saúl, ¿tú crees que Dios se agrada más de los holocaustos, de los sacrificios,
de la obediencia? Y esta es la pregunta para ti. Muchas ocasiones somos capaces de sacrificar, de hacer holocausto, entre comillas, pretendiendo, entre comillas, estar obedeciendo a Dios, pero en el fondo de nuestro corazón, mis amados hermanos, no lo estamos haciendo por obediencia, lo estamos haciendo solamente para medio acomodar las cosas. Y pues a Dios no le vamos a poder timar, no le vamos a poder mentir. Nosotros tenemos que entender que se debe glorificar más a Dios y negarnos al yo por la obediencia, simplemente, en vez de el sacrificio. O sea, nosotros tenemos que glorificar a nuestro Dios a través de nuestra obediencia. ¿De qué nos sirve, como fuimos enseñados en la religión tradicional de México, sacrificar días en una caminata, en lastimar nuestras rodillas, en flagelarnos, en hacer cosas de sacrificio antes que de obedecer a Dios? No nos sirve de nada, mis amados. A Dios no lo vamos a poder marear. Mejor es obedecer. Dios nos da preceptos, mandamientos, estatutos bien específicos como para poder nosotros caminar rectamente delante de Él. Dice la palabra de Dios, nos muestra cómo es mucho más fácil llevar un buey o un cordero para ser quemado sobre el altar que llevar cautivos nuestros pensamientos altaneros, orgullosos, prepotentes a la obediencia de Dios. Qué fácil es llevar a un ser, ¿verdad? A un animal y entregarlo en sacrificio. No te va a doler a ti. No vas a hacer absolutamente nada más que despojarte de ese animal. Y ese animal va a tener que sufrir las consecuencias. Pero la verdad que sinceramente es muy difícil, mis amados, llevar nuestros pensamientos atados hasta la obediencia a Cristo. Pero eso es lo que Dios quiere. Él ya no quiere que llevemos sacrificios de esa naturaleza. Él quiere que nosotros nos ofrezcamos como un sacrificio vivo, acepto, ¿verdad? Para Dios, en obediencia, en verdaderamente, si tú y yo estamos de alguna manera teniendo todavía pensamientos altivos, altaneros, prepotentes, soberbios, de que las cosas se tienen que hacer a mi manera, hay que atar esos pensamientos, mis amados, y llevarlos cautivos hasta la obediencia a Cristo. Ayer lo estudiamos en la noche. Y fíjense cómo se hila perfectamente la palabra, ¿verdad? Bueno, aquí se nos enseña que debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso nos va a beneficiar, porque a final de cuentas, mis amados hermanos, cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo para lo que fuimos creados. La palabra de Dios nos enseña en este pasaje que cómo son ineptos e indignos de gobernar a los hombres los que no están dispuestos a que Dios reine primeramente sobre ellos. Cuando el rey Saúl empezó a ver que él tenía autoridad, poder, se empieza a enfermar de poder, como vemos en muchas personas. Primero empiezan haciendo lo correcto. Tenemos ejemplos claros. No sé si ustedes puedan recordar lo que Fidel Castro inició como la Revolución Cubana, allá por 1956. En 1958, al final del 58, se declara la victoria de la Revolución Cubana. Y todos pensaban que iba a ser pues la bendición para el pueblo de Cuba. Lo fue en los primeros 2-3 años, mis amados. Pero esa enfermedad de poder que atrapa muy seguido a los hombres, que no están dispuestos a que Dios reine sobre ellos, desgraciadamente se convierte en autoritarismo, en dictadura, y después vemos cómo el pueblo de Cuba sufre durante 70 años, una calamidad increíble, mis amados hermanos. Y nosotros, tristemente, vamos corriendo para ese tipo de manifestaciones con este señor que está enfermo de poder, que es nuestro presidente. Y desgraciadamente lo estamos viendo. Prontamente
si nosotros no nos ponemos las pilas para votar y para hacer conciencia de lo que está sucediendo, vamos a hacer un Venezuela en muy poco tiempo, en donde vamos a tener nosotros la necesidad de salir de nuestro país porque va a ser completamente ingobernable, autoritario, porque el hombre no quiere ser gobernado por Dios. Y empieza una condición en donde su voluntad, donde su arrogancia, donde su soberbia se impone. Y ahí es a donde el pueblo sufre, ¿verdad? Bueno, después de aquí vamos a ver del versículo 24 al 31, cómo Saúl trata de hacer las cosas a su manera, tergiversando mucho de lo que Dios le había ordenado. Él hizo varias señales de hipocresía en el arrepentimiento delante de Dios. Fíjense, primero le suplica a Samuel a solas y parecía muy ansioso de quedar bien en su opinión y de ganar el favor de Samuel. Primero le dice, por favor, intercede por mí. ¿Ah? Vamos a tal parte y lo trató de convencer. Segundo, fíjense bien, aunque confiesa su falta, también la justifica. Y mis amados, ese no es el camino del verdadero arrepentimiento, del teshuvá. Cuando tú reconoces tu falta, confiésala delante de Dios, pero no trates de justificarte delante de Él. No vas a tener una justificación que alcance para que Dios cambie la condición de lo que estás pasando. El arrepentimiento genuino, el verdadero teshuvá, es lo que nos lleva a tener cambios radicales, mis amados. Pero si nosotros tratamos de justificar nuestras faltas delante de Dios, pues obviamente lo único que estamos haciendo es teniendo un remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. Y la tercera señal que hace es que ve toda su preocupación, lo podemos ver allí en ese pasaje, era salvar su crédito, era salvar su reputación ante el pueblo, no ante Dios. Y quería preservar el interés del pueblo por su persona. ¿Y qué es lo que sucede? Dios lo desecha. Así de sencillo es. Con Dios no podemos estar jugando. Los hombres somos inconstantes muchas veces, cambiamos de ideas, somos débiles y no podemos concretar muchas ocasiones nuestros propósitos. Algo pasa, mis amados hermanos, que no podemos prever, por lo cual rompemos las medidas, ¿verdad?, que Dios nos pone. Es más, cuando nosotros venimos delante de Dios y hacemos pactos con Él, de repente para nosotros es fácil de alguna manera romper el pacto, olvidarnos, no prever lo que viene a continuación. Pero esto no ocurre con Dios, mis amados. Dios es constante, Dios es fiel, Dios es inmutable. Dice que no es hijo de hombre para que mienta. Por lo tanto, el fuerte de Israel no mentirá y siempre hará las cosas en la plena justicia a la que Él ha llamado, porque Él es justo. Amén. Del versículo 32 al 35, pues vemos la condición de la muerte de Agag. Ese rey, ¿verdad?, de Amalek, que había sido perdonado por Saúl. Y bueno, aquí vemos cómo muchos piensan que la amargura de la muerte ya había pasado. Agag mismo dijo, qué bueno, ¿verdad? Ya la amargura de la muerte pasó. Ya el ejército de Israel exterminó a todo mi pueblo, pero yo fui perdonado, ya pasó. Pero vemos cómo todavía ni siquiera había llegado la amargura de la muerte para él. Muchas veces, gente que no comprende los designios de Dios, la palabra de Dios, ponen el día malo muy lejos de sí y piensan que la muerte no llegará a ellos, que las consecuencias no llegarán a ellos. Pero mis amados, en realidad está muy cerca. Es por eso que ustedes y yo tenemos que estar como esas vírgenes prudentes en todo momento, atentos, ¿verdad?, cumpliendo
nuestro llamado, cumpliendo a lo que Dios nos ha traído a sus pies y siendo diligentes, mis amados. Bueno, Samuel llama a Agag para que rinda cuentas de sus pecados. Y pues vemos cómo Agag siguió el ejemplo de la crueldad de sus antepasados. Y por eso justamente es requerida toda la sangre justa que se derramó por todo el pueblo de Amalec. A Saúl, pues simplemente vemos que no parece preocuparle la señal del desagrado de Dios bajo el cual está. Aunque Samuel llora día y noche por Saúl, pues simplemente vemos que él no estaba consciente de toda esta situación. Pero ¿qué hace Samuel? Ejecuta correctamente las instrucciones de Dios. ¿Y qué hace? Despedaza delante de Dios al rey Agag. Y de esta manera, pues, hace propiamente lo que debió haber hecho Saúl. Pero vemos después, mis amados, que parte del pueblo que Saúl perdonó en ese momento, se viene a convertir en un aguijón, pero increíblemente fuerte en contra del pueblo de Israel, por parte de los amalecitas que quedaron. Y esto trae consecuencias, mis amados. Cuando ustedes y yo no somos capaces de erradicar completamente el pecado de nuestra vida, no somos capaces de ejecutar las órdenes que Dios nos da a cabalidad, lo que dejemos en rebeldía, en el hecho de no obedecer completamente a Dios, eso que se quede allí como remanente, después va a provocar dolor a nuestras vidas. Después va a traer pues las consecuencias por esa desobediencia y va a ser doloroso, mis amados. Justamente recuerdan que Saúl desobedece de esa manera. Samuel llora, dice la palabra de Dios, día y noche por él. Pues llevémoslo a la condición de cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, lloró por Jerusalén, porque estaba en esa condición, carnalmente segura, entre comillas, y él llora amargamente. La pregunta hacia todo esto es, ¿deseamos hacer realmente toda la voluntad de Dios? ¿O nada más queremos hacer lo que nos llama la atención, con lo que nosotros podemos ser vistos por el hombre? ¿O realmente qué es lo que nos llama a atender a la palabra de Dios? Esto ya lo estoy hablando a este nivel, mis amados, y hasta con este tono, porque ustedes y yo, todos los que estamos ya aquí en este seminario, hemos ya recorrido un tiempo en enseñanza, en amor, en protección de Dios, hemos recibido de Dios bendición, todo lo que el Señor nos ha dado. Ahora es necesario que ustedes y yo verdaderamente seamos radicales en cuanto a nuestras acciones delante de Dios. Volvámonos a Él, no en forma ni en apariencia, mis amados, sino volvámonos a Dios con sinceridad, con valentía, con arrojo. Miren, todo aquello que el Señor nos llame a hacer y lo hagamos, aunque para el hombre parezca insensato, déjenme decirles que va a traer la bendición de Dios a nuestras vidas por obediencia. Y esto nos lleva al capítulo 16. Simplemente Samuel sigue en obediencia a Dios. Y vamos a ver cómo en el capítulo 16, del versículo 1 al 5, pues Samuel es enviado a Belén, a Isaí, al padre de David, ¿verdad? Después del versículo 6 al 13, se nos menciona acerca de la unción de David como rey. Del versículo 14 al 23, pues ahora vemos cómo Saúl es perturbado por un espíritu malo y es calmado por David. David tiene también el ministerio de la música y esto provoca calma cuando Saúl era perturbado por ese espíritu. Pero vamos a ver.
Del versículo 1 al 5, como les digo, pues Samuel es enviado a Belén a Isaí, al padre de David. Vemos aquí cómo se separa ya completamente Samuel de Saúl y nunca más vuelven a tener ningún solo encuentro. En todos los días que Saúl vivió, nunca más volvió a tener un encuentro con Samuel. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que Dios se había simplemente olvidado de Saúl. Ya no tenía contacto con él. Recuerden que en aquel momento el Espíritu de Dios se posaba sobre aquellas personas a las cuales Dios le enviaba para manifestarse. Y en este tiempo, justamente, era en Samuel en quien el Espíritu de Dios se posaba para efecto de manifestarse a la vida de las personas. Y ahora, de este punto en adelante, Samuel nunca más vuelve a tener ningún contacto con Saúl. Entonces, vemos aquí cómo Saúl se ha puesto muy mal. Y de hecho, hasta hay una situación bien especial. ¿De qué no sería culpable si pensó matar hasta al propio Samuel? Levantar la mano contra un ungido de Dios, mis amados hermanos, es levantar la mano propiamente contra Dios. Y vemos cómo la gente reconoce la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en la vida de Samuel. Y los ancianos de Belén, cuando él llega, cuando él fue enviado a Belén, tiemblan ante la llegada de Samuel. ¿Por qué? Porque un profeta, mis amados, pues normalmente traía la dirección de parte de Dios para el pueblo y muchas ocasiones pues vemos que el pueblo no está atento y no está dispuesto a seguir las instrucciones y después vienen las consecuencias. Entonces, a ustedes y a mí actualmente, pues nos conviene 100,000 veces reverenciar a los mensajeros de Dios y temblar ante la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a dar la directriz. Y muchas ocasiones, cuando tú y yo no estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pues viene la palabra de Dios a corrección, a organización, a poner las cosas en un orden, y por eso nos duele, por eso sufrimos, ¿verdad? Entonces nos conviene mejor tener el temor de Dios y de esa manera, pues estar rectos delante de Él. ¿Cuál fue la respuesta de los ancianos cuando llega, más bien de Samuel a los ancianos? De hecho, Dios le dijo que cuando llegara, él debería de decirles que venía a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Por qué? Porque justamente era lo que iba a hacer. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, piense bien, que aunque los hombres tenían razón para temer, para tener un gran temor de que la misión de Jesucristo era condenar al mundo, ¿verdad? Por eso justamente fue el rechazo de los judíos. Pero entendemos que Jesucristo no vino a condenar el mundo ya estaba condenado, así lo dice la palabra. Y fíjense bien que no obstante, Jesucristo dio toda la seguridad porque vino en paz. Vino a ofrecer sacrificio. Y no cualquier sacrificio ya. No un sacrificio de machos cabríos, ni de becerros, ni de nada de eso. Vino a ofrecer un sacrificio perfecto. Él se vino a ofrecer como el sacrificio. Él mismo trajo consigo su ofrenda. Entonces ahora, ¿verdad? Vemos cómo la palabra de Dios se cumple cuando dice, me preparaste cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer en consecuencia? Santificarnos y confiar en el perfecto sacrificio de nuestro Señor. Y esto pues viene a ser como lo que sucedió con los ancianos de Belén, traer paz. Amén. Dios viene a reconciliarse con nosotros y se ha reconciliado con nosotros, al grado de que ustedes y yo ahora tenemos la gran bendición de ser llamados amigos de Dios, hijos de Dios, coherederos. Nos ha llamado también a ser embajadores de su reino.
partícipes de su reino. Pero todo eso lo tenemos que hacer en santidad, mis amados, confiando en el perfecto sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Después vemos del versículo 6 al 13, pues la unción del rey David. Era muy raro, mis amados, que el profeta Samuel, que se había decepcionado tanto de Saúl, cuyo rostro y estatura, ¿se acuerdan? Le recomendaban, pues era un hombre alto, bien parecido, ¿ah? Pues ahora juzgara a otro hombre por su aspecto exterior. Y podemos decir cómo se ven los hombres, pero el único que puede decir qué son los hombres es Dios. Porque Dios es el único que puede juzgar a los hombres por el corazón. A menudo nos formamos un juicio errado de un personaje, de una persona, ¿verdad? Pero el Señor valora solamente la fe, el temor a su nombre y el amor que Dios ha plantado en su corazón. Y esto lo hace por sobre todo discernimiento humano. Entonces podemos entender que Dios no favorece a nuestros hijos conforme a nuestra parcialidad afectiva. Frecuentemente honra y bendice a los que han sido menos considerados. Sí se dan cuenta de ese pasaje bíblico como Isaí empieza y trae al primero de sus hijos y después al segundo, al tercero, y se olvida de David. Estaba por allá apacentando sus ovejas, ¿verdad? Y técnicamente se olvidó de él. Bueno, al final fue nombrado David. Él era el hijo menor de Isaí y su nombre significa amado. David significa amado. Y él era el tipo del amado Hijo de Dios. Recuerden que cuando hay una observación que alude a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, se le conoce como el tipo, ¿verdad? Y ya cuando se le considera en el Nuevo Testamento es el antitipo. Entonces, David viene a ser el tipo del amado Hijo de Dios, una prefigura para que me comprendan. Entonces vemos aquí cómo parecía que David era el menos dotado de todos los hijos de Israel, de Isaí, perdón. Pero el Espíritu del Señor descendió sobre él desde ese día en adelante, cuando fue ungido. ¿Ah? Y es por eso que consideramos que el aceite solamente simboliza la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Ah? Bueno, se nos muestra que su unción, que la unción de David, no fue una ceremonia vacía. Se nos muestra cómo verdaderamente un poder divino vino con esa señal instituida. Él se halló de pronto con gran sabiduría y valor, con todas las capacidades de un príncipe, aunque su desarrollo no lo debía a circunstancias externas. Esta es la majestuosidad de Dios, mis amados. De lo vil y de lo menospreciado del mundo toma Él para mostrar su gloria, su poder, su autoridad. David no había sido instruido como príncipe y mucho menos como rey. Pero cuando Dios unge su vida, cuando el Espíritu Santo de Dios se posa sobre él, obviamente él empieza a tener un desarrollo increíble y se empieza a comportar como lo que verdaderamente había sido llamado a ser. Y déjenme decirles, mis amados, que lo que David vino a hacer, pues ya estaba puesto desde antes de que él viniera al vientre de su madre. Él tenía un llamado, así como Samuel, así como tú y como yo. Ya lo vimos en la predicación pasada. Tenemos un llamado. Dios ya puso todo lo que necesitamos. Y por eso podemos declarar Efesios 1:3 con libertad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Él ya lo hizo. Cuando viene el Espíritu Santo y nos unge, lo único que hace es que libera todo ese potencial que teníamos
que ya estaba puesto en nosotros y ahora lo libera para desarrollarnos y para llevar a cabo el llamado que Dios nos dio. Eso fue lo que sucedió al momento de ser ungido y al momento de ver cómo él empieza a desarrollar una capacidad que anteriormente nadie veía, pues esto es lo que le confirma que la elección viene de parte de Dios, no de parte del hombre. Y la mejor evidencia de ser predestinado al reino de la gloria es el ser sellado con el espíritu de la promesa y experimentar una obra de gracia en nuestros corazones. Tú y yo ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta es la mejor evidencia que tú y yo tenemos de que hemos sido predestinados para llegar, para estar en el reino de la gloria de Dios. Tú y yo ya tenemos el sello, la marca oficial, mis amados, de ser hijos de Dios. Por adopción, pero ser hijos de Dios. Recuerden que la ley no distingue entre un hijo adoptado y un hijo natural. Entonces, somos plenamente hijos de Dios. Ya del versículo 14 al 23, mis amados hermanos, vemos cómo Saúl pues es perturbado por un espíritu malo y viene a ser calmado por David. Saúl empieza a aterrorizarse de sí mismo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros pues nos alejamos de Dios, empezamos a cometer una serie de atrocidades, de desvíos, y de repente vemos cómo el Espíritu de Dios se va de la vida de una persona. Y no es porque Él lo desee, no es porque Él lo quiera, sino simplemente porque uno como ser humano arroja la presencia de Dios afuera. Empieza uno a poner barreras y te vuelven a hablar de la palabra de Dios y empiezas a tomar ideas de que, ya me empiezan a molestar otra vez. Pues, ¿qué les pasa? ¿Qué no me pueden dejar tranquilo? ¿Tranquila? Pero después viene el terror de vernos en la condición paupérrima en la que nos encontramos sin la presencia de Dios. Y así lo experimentó Saúl. Miren, si Dios y su gracia no nos gobiernan, pues entonces el pecado y Satanás tomarán posesión de nosotros. Aquí no hay más que de dos sopas. O te gobierna la presencia de Dios, su gracia, o en su defecto es el pecado y Satanás mismo. Tú decides quién te gobierna. El diablo, obviamente, por una permisión divina, por un permiso que Dios dio, perturbó y aterró a Saúl por los humores corruptos de su cuerpo y las pasiones de su mente. Ya no quiso llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Empezó a degenerarse de tal manera, mis amados, que él mismo hedía. Recuerden que el pecado apesta, el pecado mancha. ¿Qué fue la consecuencia? Se puso temeroso, beligerante, empezó a pelear con todo mundo. No te estoy describiendo, simplemente estoy viendo lo que la palabra de Dios nos enseña en respecto a Saúl. Estaba descontento y a veces se le iba la hebra, se volvía como loco. Y dije, con respeto para todos, no te estoy describiendo, pero tristemente veo como muchos de nosotros, cuando estamos lejos de la presencia de Dios o simplemente estamos cegados por pecado, por malas conductas, por malas acciones, vemos cómo verdaderamente empezamos a tener miedo, no temor reverente, miedo. Empezamos a pelear por todo. Nos vemos descontentos hasta por la vida. Si pasa una mosca, ya, bueno, quisiéramos destruirla. ¿Y cuántas veces actuamos hasta como locos, mis amados? Y es verdad.
Y aquí vemos cómo es una lástima que la música, que puede ser útil para el buen genio de la mente, vemos que la música es una maravilla, ¿no? Es un arte, es tan matemático, tan científico, que debería ser algo muy, muy positivo. Pero vemos que desgraciadamente es en muchas ocasiones mal usada esta música para respaldar la vanidad, la lujuria y para que sea el corazón para alejar, perdón, para que sea la ocasión para alejar el corazón de Dios y de las cosas serias. Se han dado cuenta cómo en últimas fechas, pues tristemente el enemigo ha utilizado la música de una manera increíble para desviar la integridad de los jóvenes. Eh, Vemos cómo ya no tienen pudor. Eh, Desgraciadamente se prestan para corromperse y estamos viendo cómo nuestra juventud se está ocasionando pues graves problemas por falta de identidad y tristemente vemos cómo lo que deberíamos considerar como digno y muy digno lo hacemos a un lado. Muchas jovencitas pierden su dignidad por la lujuria, por la vanidad y se presentan con movimientos, con situaciones que la verdad, cuando estamos entendidos de las cosas de Dios, da pena y da tristeza. Ayudémosle a nuestros jóvenes a que la música verdaderamente sea pues para lo que Dios la creó, para su gloria y alabanza, mis amados. Eso es alejar al espíritu bueno. Cuando empezamos a tener ese tipo de manifestaciones con respecto a la música lujuriosa, vanidosa, ¿ah? Y no estamos alejando para nada lo malo, al contrario, le estamos permitiendo que entre a nuestras vidas. La música, las diversiones, la compañía o los negocios, fíjense que han sido empleados por un tiempo para aquietar la conciencia herida cuando hacemos lo correcto. Pero nada puede efectuar una cura real. Solamente la sangre de Cristo, aplicada con fe, y la presencia del Espíritu santificador que sella el perdón, que trae santa consolación, puede traer verdaderamente a una conciencia apacible. Todos los demás planes para disipar la melancolía lo que harán con certeza es acrecentar el malestar en este mundo o en el venidero. ¿Qué era lo que sucedía? David tocaba cuando un espíritu malo dañaba, desestabilizaba al rey Saúl y solamente hacía un disipo de esa condición. Saúl nunca quiso verdaderamente arrepentirse genuinamente de sus pecados, de su condición delante de Dios. Y por eso esto nada más era como un, ¿cómo se llama? Paliativo. Si Saúl se hubiese arrepentido verdaderamente delante de Dios, no hubiera estado necesitando constantemente de que vinieran a hacerle gracias, a tocarle música para disipar su condición. Él tenía que hacer un teshuvá, un arrepentimiento genuino, una rectificación, un tikkun en su vida, y de esta manera vendría a la sanidad interior. Y esto es a lo que somos llamados ustedes y yo. Se han dado cuenta de que mucha gente trata de usar paliativos a su vida para efecto de disipar su pecaminosidad, pero mientras no se arrepientan, mis amados hermanos, no va a poder ser posible. No va a ser posible. Y por eso vemos cómo empiezan a dejar cierto tipo de manifestaciones de vicios, de conductas, pero no les alcanza, porque no hay un arrepentimiento genuino.
y por eso vuelven a caer. Y del estado postrero viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de cualquier situación que el Espíritu Santo nos esté llamando a arrepentimiento. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo grandemente a través de su palabra y seguiremos el día de mañana con el capítulo del 17 en adelante. Amén. Vamos a orar.